Así que bueno, estamos hoy 5. Bueno, bienvenida Rocío, gracias Hola, por tu tiempo, gracias. por compartir con la Escuela de Directores Técnicos cuando se vendía esta charla a mí me resulta atractiva y curiosa. Este, a Cristina por acercarte, ya nos conocíamos, ya sos parte del staff de la escuela, Sí. pero bueno, la dejo, yo a partir de ahora voy a entrar y administrar a los alumnos, la dejo a Cristina y a Rocío que avancen con la charla y bueno, Sí, otra bienvenida vez. nuevamente. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Adelante, Rocío. Bueno, bueno, en primer lugar, quiero agradecer por este espacio. La verdad que estos son mis primeros pasos como con una nueva faceta, una nueva etapa como profesional del deporte. Para ponerlos un poco en contexto, les cuento un poco sobre mi historia. Yo tuve muchos años de experiencias más del ámbito organizacional y soy técnica en recursos humanos y siempre mi búsqueda fue intentar combinar esa experiencia empresarial y académica con la experiencia que tengo como deportista, como atleta profesional. Y bueno, me parece que haber encontrado un espacio acá en esta escuela es una oportunidad que agradezco tener y bueno, la tomo y bueno, estoy más que orgullosa de poder formar parte. Así que nuevamente, gracias Cristina y gracias Damián. Eh, y bueno, así que eso es un poquito mi presentación personal, los quería poner en contexto. Y ahora volcándome en lo que vengo a proponer hoy, ¿sí? En esta charla, lo que yo vengo a presentar es una mirada de la figura del entrenador como guía, ¿no? Como formador y líder de sus jugadores y jugadoras. Y lo voy a hacer abordando una temática que creo que hoy está muy presente y que se ha ganado su lugar en el ámbito deportivo, como lo es la construcción de hábitos. Y bueno, vamos a tratar de abordar y ver un poco de qué se trata esta temática de construcción de hábitos. Vamos a ver un poco la parte teórica de su definición, características, para después de a poco ir volcándonos en la figura del entrenador como líder y ver cómo un entrenador puede ayudar a sus deportistas a poder iniciar un proceso en la construcción de hábitos, ¿no? Cómo puede impactar en el desarrollo de los comportamientos del deportista. Eh, Así que bueno, eso es básicamente la presentación y la propuesta que vengo a traer hoy. Desde ya lo que les digo es que están invitados abiertamente a realizar consultas o a compartir algún aporte. Eh, Vamos a ir seguramente, si quieren, ustedes levanten la mano, pidan la voz y lo vamos compartiendo. Siempre la interacción para mí es enriquecedora para todos, tanto para ustedes como para mí, así que bienvenido sea. Si no, seguramente al final de la charla hablaremos un poco, ¿no? Y daremos lugar a alguna consulta que vaya surgiendo. Bien, he preparado unas filminas como para ir acompañando la charla, así que ahora voy a compartir pantalla, ¿sí? ¿Lo comparto yo entonces, Cristi? Comparto. Ahí vamos. Bien. Ahí se ve bien, ¿no? Perfecto. Bueno. Bien, como les comentaba antes, lo primero que vamos a hacer en esta primera sección de la charla, podemos decirle, es darle un marco más teórico, ¿sí? Vamos a mostrar la definición y características principales de los hábitos, así todos tenemos una noción en común de lo que estamos hablando, para después ya llevarlo más al ámbito deportivo y al rol del entrenador, ¿sí? Bueno, acá traje una definición que es sencilla, bastante corta, pero bien clara de lo que son los hábitos.
¿sí? Y podemos mencionar que los hábitos son comportamientos adquiridos que realizamos de manera automática, ¿sí? Que realizamos habitualmente, con una frecuencia, sin esfuerzo, hasta de manera inconsciente, en el día a día, ¿sí? Es una cotidianidad en nosotros. Y de acá lo que quiero destacar son dos palabras que son pilares en esta definición, que son adquiridos y que también los hábitos son automáticos, ¿sí? ¿Por qué decimos que son adquiridos? Porque son incorporados en función a las experiencias que vamos viviendo, ¿sí? Y también en función a cómo vamos viviendo esas experiencias, ¿sí? Tampoco me voy a meter puntualmente, porque no soy experta en el tema, pero para dar una explicación como de costado en cuanto a la explicación que se le puede dar seguramente desde la biología o la neurociencia, ¿eh? Pero la idea es que estos comportamientos, que fueron una respuesta a una situación dada en algún momento, nuestro cerebro los incorporó o los anotó como una utilidad para responder frente a una situación, ¿sí? Entonces ahí se incorporan, por eso digo que se incorporan en función a cómo vivimos la experiencia y cómo la guarda nuestro cerebro a esa información. ¿Qué pasa? También son automáticos. ¿Por qué? Porque de alguna manera se incorporan y gracias a la repetición de ese comportamiento pasan a ser automatizados, ¿sí? Se empiezan a ejecutar sin premeditarlo, ¿sí? Como una reacción a una situación dada. Ejemplos claros, ejemplos muy cotidianos, muy claros, como para englobar esta definición, son, por ejemplo, el más típico que tal vez hasta lo escucharon, que es la situación de levantarnos y lo primero que hacemos es ir y lavarnos los dientes, ¿sí? O hay quien llega de trabajar, eso lo asocia con un momento de distensión y lo primero que hace de manera automática es encender el televisor o la radio, ¿sí? Esos son comportamientos que hacemos de manera automática, habitual, frecuente y sin pensarlo, de manera inconsciente. A ver, vamos a ir. Ahora que tenemos esta noción, ¿no?, de comportamiento automatizado e incorporado, vamos a pasar a algunas características que yo considero de las más importantes. ¿Sí? La primera que les traigo es que los hábitos le dan forma a nuestra identidad, ¿sí? Los hábitos pueden indicar qué soy, ¿sí? Soy lo que hago. Bien, ¿a qué me refiero con esto? A que dan un indicio, ¿sí? Estos hábitos dan un indicio, nuestros comportamientos, ¿sí? Cuando hablamos de comportamientos, hablamos de hábitos, dan un indicio de cómo soy, de cómo me identifico, ¿sí? Nos pueden llegar a dar una idea de cómo es mi personalidad, mi identidad. Entonces, lo importante o lo que podemos sacar provecho de ahora que tenemos esta información de que los hábitos nos identifican de alguna manera, es la importancia de saber qué quiero ser, ¿sí? Entonces, en función a lo que yo quiero ser, será lo que debo hacer. Entonces, ¿qué podemos pensar de esto? Dos palabras muy importantes: deseo y propósito, ¿sí? Generalmente nosotros cuando empezamos a pensar qué queremos ser, podemos pensar en qué deseo, ¿no? Se vienen a la cabeza deseos. Y lo que debemos hacer es pasarlos a propósito. ¿Cómo los pasamos a que sea un propósito en nuestra vida? A través de la acción. Y esa acción en esa acción va a ser fundamental los comportamientos que tengamos, ¿sí? Una segunda característica que les traigo es la capacidad exponencial que tienen los hábitos, ¿sí? Los hábitos son comportamientos, son pequeñas repeticiones diarias que traen resultados significativos a futuro. Acá entre líneas, lo que podemos ver, o por lo menos lo que se me viene a mí a la cabeza cada vez que pienso en esta capacidad exponencial, en estas pequeñas repeticiones diarias que traen resultados significativos, es la palabra paciencia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque como estamos hablando ahora, o tal vez está muy relacionado al hábito, es la palabra esfuerzo, ¿sí? Es la palabra esfuerzo para poder realizar ese hábito que nos va a mejorar
o nos va a acercar a esa persona que queremos ser, ¿no? A ese propósito, como decíamos recién. ¿Qué pasa? Recién ese resultado, que es el fin de nuestro propósito, el fin de nuestro comportamiento, lo vamos a ver a futuro, cuando podamos acercarnos a nuestro propósito o cuando lo alcancemos. Ahora, la importancia está en cómo hacemos para sostener en el tiempo esa constancia de las pequeñas repeticiones diarias, ¿sí? Ahora estamos hablando bien de este marco teórico de qué son los hábitos y sus características. Más adelante en esta charla les voy a presentar algunas herramientas para, por ejemplo, aprender o por lo menos intentar sostener en el tiempo esta secuencia de las pequeñas repeticiones diarias. ¿Bien? Por eso también les traje esta frase que me parece muy importante, adecuada para este pensamiento de la paciencia, ¿no? Y de la construcción, del proceso de construcción de hábitos, que ahí como la pueden leer es que el comportamiento de hoy es el crecimiento del futuro, ¿sí? Esto de esta relación de pensar en el hoy y pensar en el futuro, que es una de las características principales de los hábitos, nos da pie a pensar en la clasificación que tienen los hábitos, que se clasifican en hábitos buenos y hábitos malos, ¿sí? Los hábitos malos justamente son en los que quien disfruta del hábito, quien disfruta del comportamiento que acabamos de hacer, es nuestro yo presente, ¿sí? Hay una recompensa inmediata que se percibe y se disfruta en el presente. Pero ¿qué pasa? Esos hábitos malos generalmente nos van alejando de nuestro propósito, ¿sí? Nos desvían del camino que debemos hacer para llegar a nuestro propósito. Los hábitos buenos, en cambio, es todo lo contrario. Ahí es donde viene este esfuerzo, esta constancia, porque quien va a disfrutar de estos resultados es nuestro yo futuro, ¿sí? Van a mejorar nuestro yo futuro, nos van a acercar a nuestro yo futuro, a nuestro propósito, pero en el camino tenemos que tener esa constancia y esa convicción de que lo que estamos haciendo hoy nos va a llevar a donde queremos estar, ¿sí? Como les decía, hay herramientas al final para el final de esta charla, les voy a presentar algunas herramientas, ¿sí? En el cómo podemos hacer para sostenerlo, cómo podemos hacer para presentar un plan de acción y poder llegar a encaminarnos hacia nuestro propósito, ¿sí? Obviamente, lo que yo voy a hacer es proponerles en un principio, y ahí viene a colación la siguiente filmina, que es que en un principio lo que yo vengo a hacer es una invitación a que ustedes, como entrenadores, puedan vivir este proceso, ¿sí? Puedan experimentarlo. Por eso les voy a hablar del autoconocimiento y me gustaría que a medida que vayamos hablando de estos hábitos, de los comportamientos, de pensar en esto de lo que yo soy hoy, de pensar no soy, de pensar si estamos encaminados a lo que quiero ser, si tengo conciencia de lo que quiero ser o tengo que hacer una introspección y una perspectiva de hacia dónde voy, si tengo claridad en eso, me gustaría que puedan practicarlo ustedes, ¿no? Porque yo considero que como entrenadores o como cualquier persona que quiere transmitirle algo a alguien, siempre se transmite como con más fuerza, ¿no? Con más pureza o de manera más genuina cualquier experiencia que uno haya vivido, ¿sí? De hecho, hasta si esa experiencia es satisfactoria, seguramente lo vamos a transmitir hasta con más ganas, ¿no? Con ganas de como que uno se pone al servicio del otro para poder compartirle algo que a uno le hizo bien. Entonces, desde ya los invito a que todo esto que estamos hablando, primero lo piensen hacia adentro, piensen desde el autoconocimiento, se propongan pasar por este proceso de construcción de hábitos para después poder transmitirlo e inculcar a sus deportistas, a sus jugadores y jugadoras, poder inculcarlo como con una experiencia ya a cuestas que transmite las cosas como con más firmeza, ¿sí? Entonces, para repasar esto que estamos hablando sobre el autoconocimiento, hay acá unas pautas importantes, como por ejemplo, tener claridad de lo que somos, ¿sí? De lo que somos
y de lo que queremos ser, tanto como personas como profesionales, ¿sí? Esto de los hábitos es un aspecto que podemos aplicar en cualquier ámbito de la vida, ¿sí? Y también, obviamente, que ahora vamos a ver el rol del entrenador y cómo puede impactar en sus jugadores. Y vamos a irnos un poquito, vamos a corrernos un poquito de lo que es netamente deportivo. Así que desde ya les digo que esto de qué somos y qué queremos ser y esta construcción de hábitos la vamos a poder aplicar en cualquier ámbito de la vida. De esta manera, con esta claridad, como ponemos acá, vamos a poder identificar y construir los hábitos indicados y, ¿por qué no?, detectar lo que no está bueno o por lo menos nos desvía de este camino hacia nuestro propósito y modificar algunos comportamientos o directamente eliminarlos, ¿sí? Las herramientas que les voy a presentar se pueden aplicar tanto para incorporar como para eliminar hábitos. Es simplemente buscarle la vuelta y ejemplificarlos, pero son herramientas generalizadas que van a poder servir tanto para incorporar hábitos como para eliminarlos. Bien, algo que me parece muy importante que debemos considerar a la hora de pensarnos y de pensar en procesos y en crecimientos y en avances, ¿no? Y en metas a lograr, es pensar en estos dos conceptos que traigo, que es diversidad y adaptación, ¿sí? Cuando hablo sobre diversidad, me refiero a que es muy beneficioso contar con variedad de modelos mentales, ¿sí? Tener un abanico amplio de recursos para tomar acción, para la toma de decisiones. Como modelos mentales, no sé si están en tema o no, voy a hacer una breve reseña de lo que es un modelo mental o cómo podemos entender un modelo mental, ¿sí? Y con eso nos referimos a la concepción que nosotros tenemos del mundo, ¿sí? A nuestras opiniones, a ese sistema de creencias, ¿sí? Que nos dan una perspectiva o por lo menos nos dan ya una predisposición en cómo comprendemos el mundo y también en la manera en que vamos a desenvolvernos frente a determinada situación. Bien, un ejemplo bastante claro sobre esto es el caso de tener una caja de herramientas con un solo martillo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Tenemos un mueble para reparar que requiere de una pinza, por ejemplo. Nos vamos a encontrar limitados porque simplemente contamos como recurso con un martillo. Bueno, esto es algo similar, ¿sí? Nosotros nos vamos a enriquecer en nuestra capacidad de desenvolvernos en determinada situación en función de la cantidad de recursos que tengamos, ¿sí? Llevándolo a lo que nosotros como entrenadores podemos volcarle a nuestros jugadores. Mientras más recursos tengan, por ejemplo, para, un ejemplo bien claro, para una definición, mientras más recursos tenga, mejor me voy a desenvolver en función a lo que me presente una defensa, por ejemplo. Bueno, esto es lo mismo. Mientras nosotros tengamos una amplia opción de modelos mentales, de recursos, de formas de comprender el mundo, de leer lo que está pasando, ¿no? De desarrollar una empatía pronta, de ponernos en esto en el lugar del otro, de entender realidades, ¿sí? Todo esto de ser amplios nos va a generar una mayor capacidad de adaptación. Bien, nosotros como entrenadores tenemos que tender a un estilo de entrenador que lo podemos denominar como experto adaptativo, ¿sí? Cuando digo experto, me refiero a justamente esto, a los conocimientos, a nuestro intelecto, ¿sí? A nuestra capacidad de retener información, de adaptar mayor información, ¿sí? Y toda esta gama, ¿no? de conocimientos e intelecto que podemos llegar a incorporar, nos va a brindar una mayor capacidad de adaptación. Por eso el experto adaptativo, ¿sí? ¿Qué logramos como entrenadores con esto, por ejemplo, frente a determinada situación que se nos puede presentar en un plantel o en un partido?
o en un entrenamiento, ¿sí? Nosotros generalmente a principio de año, como entrenadores, podemos planificar en función a cierto plantel, después puede generarse algunas variaciones y tenemos que readaptar, ser flexibles, ¿sí? Entonces esto de ser expertos y adaptativos nos va a permitir generar procedimientos resolutivos flexibles e innovadores, ¿sí? Siempre vamos a estar actualizados, siempre vamos a poder desenvolvernos y a veces si bien nosotros vamos a poder generar un estilo, ¿no? Y una filosofía de juego, por ejemplo, tener cierta flexibilidad y amplitud y también esa apertura para escuchar las demandas nos va a ayudar para poder desenvolvernos de manera más flexible. Bien, algo que acá quiero destacar es esta capacidad de aprendizaje que tenemos como personas, ¿sí? Como seres humanos. Nosotros estamos hablando, ¿no? de generar modelos mentales, de absorber más recursos. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Mi propuesta es que siempre nos propongamos tener una mentalidad de aprendiz, ¿sí? Siempre ponernos en pos de una mentalidad de crecimiento. Entonces, por ejemplo, si yo a cada instancia que vivo la tomo como una instancia, como una oportunidad de aprendizaje, voy a empezar a estar más atento, voy a tener esa capacidad de enseguida poder hacer una reflexión de lo que está sucediendo, empezar a captar en qué estuve bien, en qué estoy dominando y aún puedo hacerlo mejor, en qué me está faltando, qué aprendí del otro. Hay veces que uno como entrenador hasta aprende de una pregunta, de la demanda de sus jugadores. Así que yo lo que les propongo es eso, ¿cómo hacemos para obtener diversidad y ganar adaptación? Bueno, siempre con una mentalidad de crecimiento, siempre ponernos en pos del aprendizaje, mentalidad de aprendiz. Por ejemplo, en la filosofía oriental se habla mucho esto del vaso lleno, ¿sí? Donde no entra ya una gota más de agua. Entonces, lo que se refiere es a que si nosotros tenemos y consideramos que ya con lo que sabemos, que nuestro conocimiento ya es suficiente, no vamos a estar receptivos para nuevos conocimientos o aprendizajes, ¿sí? Y la idea es sentirnos como generar ese vaciamiento, ¿no? Con la apertura, con las ganas de aprender, con la convicción de que el aprendizaje continuo es para toda la vida, ¿sí? Acá cito, por ejemplo, a un deportista que admiro mucho, que es Luis Scola, basquetbolista, que él dijo que él quería aprender hasta el último día de entrenamiento de su carrera, ¿sí? Esos son esos deportistas icónicos que nos marcan una filosofía, ¿no? de aprendizaje. Así que creo que esa es una buena opción para poder ganar siempre variedad en nuestros recursos. Bien. Hasta acá estuvimos hablando entonces de los hábitos, ¿sí? Pudimos hablar un poco, pensar en su definición, en características, ¿sí? Yo los invité a practicar este autoconocimiento, a que ustedes vivan el proceso de incorporación de hábitos y de a poco nos vamos a ir metiendo en esta figura del entrenador como líder, como les vengo a proponer. Y bueno, como para también cerrar, y esto recurre a lo que venía hablando recién de la propia experiencia de los procesos, traigo una frase que para mí es muy importante y desde que yo la leí realmente me marcó y me gusta recordarla mucho cuando pienso en liderazgo, y es que el líder es capaz de facilitar la transformación de los sistemas en los que opera a partir de su propia transformación. Bien, empezar a pensarnos como líderes que pudieron experimentar lo que quieren transmitir, ¿sí? Eh, Tanto para bien como para mal. Todas las experiencias, como les decía recién, son instancias de aprendizaje, ¿sí? De todo aprendemos los sí y los no de lo que queremos para nuestra vida o de lo que queremos para la vida de los demás. Entonces, desde esa propia transformación vamos a poder impactar en la transformación del otro, ¿sí? Y
En segundo lugar, traje una frase que bueno, que también me interesa mucho porque yo creo que está muy presente el entender a los deportistas como personas, ¿sí? Que es esto de atravesar al deportista y llegar a la persona como líder. ¿Bien? No quiero dejar de lado o quitarle importancia a cualquier aspecto deportivo, todo lo contrario, yo soy deportista, me considero una fanática del deporte en todas sus versiones y para mí es totalmente importante y yo calculo que es la columna vertebral, ¿no? Es el motivo principal, esa llama principal que tenemos cualquier atleta o cualquier entrenador, ¿sí? Cualquier persona que se desenvuelva en el ámbito deportivo tiene como pilar el deporte en sí mismo, ¿bien? Pero creo que por suerte con el tiempo avanzamos y como sociedad y descubrimos y hoy por hoy está muy presente a la persona antes que al deportista, ¿bien? Un ejemplo que doy en esto, que es una entrevista bastante reciente de Paul, que ha hablado de cómo Scaloni trata, hace un tiempito lo había llamado, es una entrevista muy reciente que cuenta que Scaloni lo llama para hablar y que directamente cuando llegan a hablar, lo que menos hacen es hablar de deporte, sino que hablan de su vida personal y bueno, y eso lo hizo sentir muy bien a De Paul. Con esto no trato de decir que tenemos que generar un lazo y un vínculo íntimo con cada jugador o jugadora que nos toque trabajar, pero sí remarca la importancia que es llegar a la persona. ¿Está bien? En este caso, porque las personas tampoco son todas iguales y a todas no les llegas de la misma manera. En este caso, a De Paul le parecía muy importante hablar de esa situación, Scaloni lo comprendió y le llegó a la persona, ¿sí? Esto hasta trae directamente beneficios para todos, porque mejorás a la persona, mejorás al deportista, lo haces sentir más cómodo, se va a desempeñar mejor y también obviamente que de eso se va a beneficiar el equipo, ¿sí? Porque el desempeño va a ser mejor y el rendimiento colectivo también va a ser mejor. ¿Está bien? Igual siempre lo que propongo, que eso sea un efecto secundario y prioricemos a la persona porque realmente de ahí es de lo que nos vamos a llevar, ¿sí? No sé, a mí me encanta ver entrevistas, bueno, ya lo he citado, ¿no? A De Paul o a Scola, y me encanta escuchar lo que dicen los deportistas y hay algo, un común denominador de ellos, que cuando empiezan a hablar de sus logros, ¿no? De sus objetivos, no me gusta hablar mucho de éxito, porque es bastante amplio la concepción que podemos sacar de la palabra éxito, pero bueno, cuando es estos deportistas icónicos que han tenido la posibilidad de tener grandes logros, generalmente en esas entrevistas tienen la necesidad de destacar anécdotas o aprendizajes que realmente trascienden el deporte, ¿sí? Por ejemplo, bueno, citándolo de nuevo a Scola dice que el básquet es lo más importante de las cosas menos importantes de su vida. ¿Bien? ¿A qué me refiero con esto? A que el deporte es importante, es lo que lo moviliza, como les digo, Scola es un jugador que quiso aprender hasta el último día, que lo escuchás hablar de estadísticas y es un fanático del rendimiento, pero eso es lo más importante de lo menos importante, ¿sí? Hoy por hoy los deportistas son muy conscientes de otros aspectos personales de la vida, ¿sí? Por ejemplo, tampoco me parece que da para charlas distintas a estas, pero bueno, la gestión de emociones, ¿no? La alimentación, la energía que puede tener un jugador, más allá de todos los estímulos físicos, tácticos o técnicos que pueda tener, hoy por hoy han ganado una importancia tremenda. Y bueno, yo considero que es a través de esto, ¿no? O a raíz de esto, de poder potenciar o poder priorizar a la persona más allá del deportista. Bien. Ahora nos vamos a meter bien de lleno en lo que es el entrenador.
¿Hasta acá se escucha bien o alguien quiere hacer alguna consulta o algún aporte? Rocío, Sí. espectacular todo hasta acá. Eh, Te quiero traer algo reciente que pasó ayer, Ujú, como para hacer un paralelo con lo que está diciendo, que me parece interesantísimo. Más que nada por los alumnos que están en clase. Ayer un entrenador de Belgrano hace una referencia a un futbolista en una conferencia de prensa, no sé si lo escucharon, en donde dice que no va a jugar hasta que no dé todo. Con él no va a jugar más hasta que no dé todo. Lo hace público. Y me parece que tiene que ver mucho con estos hábitos que vos estás marcando, ¿no? Para nosotros los entrenadores, sí, este, hasta qué punto nosotros podemos exteriorizar semejante calificaciones en un futbolista. Este, lo digo más que nada por los alumnos, ¿no? Que están acá, porque ujú, como vos dijiste, ¿no? Ayer yo te estoy copiando todo. Me parece interesantísimo todo lo que estás poniendo. bien, Pero los comportamientos de hoy es el crecimiento del futuro, ¿no? Yo, exacto. por eso quiero traer esto y no, un comentario nomás y te dejo. Sí, sí, Que sí. entendamos de que esto que pasó ayer es lo que tiene que ver con esta frase. Porque como se comportó el entrenador de Belgrano de Córdoba ayer, es lo que le va a pasar en el futuro. Si está bien o está mal lo que hizo, o ese hábito de hablar de un jugador en una conferencia de prensa de esa manera, no estoy haciendo juicio de valor y no sé ni qué pasó. Pero me Bien. llamó la atención y tiene que ver con esto. Y una frase que me encantó que dijiste también, este, que hoy no está César Castaño con nosotros, pero es el coach nuestro de la escuela, y que él tiene una frase cabecera que dice, enseñá hasta que aprendas. No, enseñá hasta que aprendan, ¿no? Que aprendas. Enseñá hasta que aprendas. Y tiene mucho que ver con esto que vos estás marcando. Así que no, quería simplemente hacer este aporte que me parece que es, para esta primera parte de la charla, me parece que suma, y, y bueno, te dejo tranquila. Nada más, Ah, simplemente por los alumnos, los más jóvenes, ¿no? Steven, ajá. todos los que están dando vuelta, que por ahí te parece habitual y no es habitual lo que sucedió ayer. Y comparto con lo que decís, ¿no? De escuchar conferencias, de ver notas y asociar con lo que estamos hablando, que tiene mucho que ver con lo nuestro. Así que bueno, Sí. gracias. No, gracias a vos por el aporte. Sí, totalmente. Esto de enseñar hasta que aprendas, ¿no? Estar siempre abierto al aprendizaje. De hecho, lo podemos hasta ejemplificar en esta charla misma, ¿no? Acá quien preparó y está disertando esta charla soy yo, pero de acá vamos a aprender todos. De esto que vos decís, estoy aprendiendo yo también. Entonces ponernos siempre en esa postura del aprendizaje continuo y que podemos aprender de todo más allá del el rol jerárquico que nos toque, ¿sí? Sentirnos, en cuanto al aprendizaje, sentirnos pares. Después cada uno cumplirá con su rol. eh, ya sea el entrenador que tiene que bajar una información o transmitir una información, ¿ves? Ahí también eso que acabo de decir e intentar y ser consciente, intentar cambiarlo y no hablar de bajar información, sino transmitir información. Eso es muy importante y yo creo que en otros momentos estaba muy naturalizado y capaz que hasta a mí misma no me hacía ruido el decir bajar información como me ha salido recién y yo creo que viene por ahí, ¿no? En dónde nos ponemos en cuanto a sentirnos pares de los demás en cuestiones que son estrictamente humanas, ¿sí? Después cada uno con su conocimiento, con su trabajo, con su rol, tendrá que desenvolverse y hacerlo de la mejor manera, porque eso también mejora, ¿no? La organización. Ahí también se me viene un poco, ¿no? Mi experiencia empresarial que tengo de roles, ¿no? De trabajos, de estructuras organizacionales. Todo eso es realmente necesario, pero para tener una claridad y una comunicación efectiva, pero bueno, hoy por hoy estamos tratando de que esa comunicación eh, tenga ida y vuelta, que sea bidireccional, que sea abierta a escuchar, ¿sí?
obviamente después, al final de la charla, traje unos libros para recomendar. Y uno de ellos habla sobre estas nuevas facetas del líder, que son muy interesantes y que, bueno, tenemos que actualizarnos. La sociedad se actualiza, las generaciones se actualizan y nosotros tenemos que estar a la orden del día en cuanto a esas demandas. Así que, bueno, esto de enseñar hasta que aprenda, hasta que uno aprenda, exacto. Rocío, perdóname, te quería hacer una consulta. La verdad Decime. que recontra interesante y pregono lo mismo. En la retroalimentación y en la transformación del saber y que eso no ocupa lugar, así que está buenísima. Yo Ujú, lo que escuché hoy en un psicólogo español, la verdad que el nombre no lo sé, hablaba de o sea, que lo aprenda bien, que es el que lo aprenda bien. Y esto te pregunto, eh, también como jugadora. ujú. Eh, y decía, si bien daba una serie de pasos, ¿no?, del aprendizaje, eh, pero realmente lo aprende cuando lo puede ejecutar bajo presión. Él decía que el real aprendizaje es cuando el jugador o jugadora es capaz de ejecutarlo bajo presión. Entiendo que es que por más que haya un contexto que lo saca de foco o lo pierde, digamos, ¿no? Que es esa incomodidad ante la presión, pero lo ejecuta bien igual. Creo que quedó en el inconsciente. ¿Puede ser? ¿Entendí bien? Sí, puede ser. Bueno, como jugadora, yo también tengo como guía a un gran psicólogo, tal vez lo conocen, Carlos Saggio. eh, es un gran psicólogo deportivo, que él siempre dice que para entrenar y para mejorar y realmente aprender, hay que entrenar por fuera de nuestra frontera de confort, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que ejecutar y tratar de aprender, pero rompiendo esa barrera de lo que para nosotros ya es cómodo. Tal vez ahí lo relaciono con esto de entrenar y aprender bajo presión, ¿sí? Te doy un ejemplo de hoy mismo. Yo hago entrenamientos de manera personalizada, ¿no? Entrenamientos extras. Y en el básquet, por ejemplo, tener un porcentaje de efectividad de un 30-33%, o sea, meter un tiro cada tres en situación de juego, en partidos, es algo respetable, regio, te podés considerar un tirador, una amenaza de tiro para el rival. Ahora, cuando entreno, yo entreno a buscar un porcentaje aún mayor, ¿sí? Yo tengo que buscar un porcentaje de tiro de un 50% a pie firme, como se dice, un tiro sola, un tiro de repetición, un tiro de práctica. Yo tiro a un 50%. ¿Bien? Y bajo presión para relacionarlo, cuando yo entreno con compañeros o compañeras, entrenamos a llegarnos al tiro, ¿no? A puntear el tiro, como se dice en básquet. Ese tiro ya no es cómodo. Y yo ahí intento mejorar o sostener un 50% o hasta llegar a un 70-80% de efectividad en esa situación. ¿Sí? Tal vez después no voy a llegar a tirar a un 70% en el juego, pero eso me va a asegurar ese 30-33-40% que sí es esperable de efectividad en un tirador. ¿Sí? Yo creo que, o por lo menos lo relaciono y más desde mi experiencia como jugadora, en esto de romper un poquito esa barrera de comodidad en el entrenamiento viste, a veces uno piensa en entrenar situaciones reales de juego. Sí. Y un poquito más allá, ¿sí? Un poquito más allá. Un poquito de incomodidad, arriesgar. Si tenés que arriesgar y estás probando algo nuevo y tenés que perder una pelota que después en el partido tal vez no la arriesgás, es el momento, en el entrenamiento, en el momento del aprendizaje, ¿sí? O ejemplos que me han dado o consejos que me han dado ahora en esta nueva etapa que estoy viviendo, ¿no? Como profesional del deporte desde la docencia o desde esta posibilidad de dar charlas. Esta es mi primera charla, por ejemplo, y bueno, y es hacerlo.
y es mejorar y tal vez hoy no es el día más cómodo para mí, pero es de esta forma es la que estoy mejorando, ¿sí? Yo creo que por ahí vas puliendo eso que vos podés dar. Perfecto. Extraordinario, gracias. No, gracias a vos. Bien, entonces, bueno, continuamos. Entonces, después igual, obviamente, vamos a tener alguna ahí ruedita de preguntas, no hay ningún inconveniente. Vamos a continuar entonces, como veníamos hablando, ¿no? De lo que es el entrenador, eh, que hablábamos de el entrenador como guía, ¿no? Que es la, la idea principal que vengo a proponer, más allá de lo deportivo, como veníamos hablando recién, ¿sí? Tenemos esta máxima que es que el entrenador es un líder que forma y guía a los jugadores para que puedan desenvolverse en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Como decíamos recién, ahí va, que se me había perdido la pantalla, como decíamos recién, todo lo que nosotros podamos inculcar en el jugador, debemos buscar que trascienda en la persona, que trascienda al deportista y que llegue a la persona, ¿sí? Porque eso lo va a llevar a todos los ámbitos de la vida. Hay algo que, bueno, que hablamos también mucho en la materia de comunicación y es que todo lo que hacemos comunica, Mateo, ¿sí? vamos Pablo, no, capaz que se desmuteó nada más. Ahí va. Todo lo que hacemos comunica. Entonces, nosotros como entrenadores a los jugadores les vamos a dejar una huella. De eso estoy segura. Ahora, lo que debemos buscar es que esa huella sea buena, sea de calidad y le sirva a la persona. ¿Sí? Entonces, lo que yo hice acá para hacer una división, para simplificar cómo podemos abordar a nuestros jugadores en función de ser un líder, y es que lo dividí en dos edades, ¿sí? Al entrenador que tiene categorías iniciales y al entrenador que tiene categorías mayores. ¿Bien? Como entrenador de categorías iniciales, podemos llamar al entrenador como un formador, ¿sí? Estamos tratando con niños o adolescentes que están en el proceso donde recién empiezan a forjar su personalidad. Entonces, en este momento, como entrenadores, tenemos la responsabilidad o la función de enseñar, de ayudar en la educación y el desarrollo. También es muy importante que consideremos el contexto familiar y social de cada uno de los niños, de la realidad económica, educacional, de la estructura del club donde nos desempeñemos, por ejemplo. ¿Sí? Hay distintas realidades. Con esto no me refiero a que todas las realidades sean malas, ¿sí? Hay realidades buenas y realidades malas. Entonces nosotros tenemos que, y ahí volvemos a lo que veníamos hablando de los modelos mentales, ¿no? De tener muchos recursos y saber cómo podemos enfrentar la situación que nos toque, ya sea tener a jugadores o a una institución que tiene potencial, desarrollo, que busca la competitividad, como también cuando nos toca estar en un contexto donde tal vez nuestro rol como formadores tiene que priorizar la función social, que pasa mucho en los clubes de barrio, ¿sí? En cualquiera de los dos ámbitos, sea el más potable para el desarrollo competitivo, como en donde más se requiera un apoyo social, en cualquiera de los dos estamos tratando con niños, con adolescentes, y tenemos que pensarnos como formadores de esos niños y adolescentes que están forjando su personalidad, ¿sí? En cambio, en categorías mayores, ahí ya tratamos con gente grande que ya forjó su personalidad, ¿sí? Que ya pasó por ese proceso de crecimiento y de desarrollo. Pero ¿qué pasa? Hablamos de que el aprendizaje es continuo, de que la evolución es continua, de que, por ejemplo, los hábitos son comportamientos que incorporamos en función a nuestras experiencias, o sea que los podemos incorporar a lo largo de toda nuestra vida o eliminar, como venimos hablando. Entonces, ahí, como facilitadores de estos jugadores mayores, lo que podemos hacer es reeducarlos si es necesario, encaminarlos si vemos que sus comportamientos no lo están
encaminando justamente o lo desvían de su propósito, reforzar lo que hacen bien, potenciarlos, ¿sí? En este caso, el entrenador es un facilitador, lo podemos ver como un líder colaborativo, ¿sí? Se tiene que poner al servicio de los jugadores para que ellos puedan, obviamente por cuenta propia, generar su propio avance y su propio crecimiento, pero nosotros como entrenadores ahí tenemos que ser facilitadores, ¿sí? Esto también tiene un poquito de esta propuesta que yo saco, ¿no? de mi experiencia empresarial, ¿no? Los gerentes que son facilitadores de, de los empleados. Bueno, esto también, nosotros estamos tratando con gente mayor, pero de todas maneras somos guías, ¿sí? Esperen, que ahí va. Bien, entonces, ahora sí nos vamos a volcar en las herramientas que traigo para ver el cómo, ¿no? Cómo podemos impactar en los jugadores, en nuestros deportistas, cómo podemos impactar, cómo podemos ayudarlos para poder incorporar estos hábitos que sean necesarios, ¿sí? Como para poder vivir este proceso de construcción de hábitos. Desde ya les digo, estas herramientas hasta ahora vinimos utilizando ejemplos muy cotidianos, ¿no? Les hablé de levantarse y cepillarse los dientes y demás. Ahora voy a tratar de volcar algunos ejemplos más aplicados al deporte y al rol del entrenador. Pero bueno, una vez más los invito a que ustedes mismos puedan vivir este proceso de construcción de hábitos. Así que estas herramientas las pueden versionar para ustedes mismos si en algún momento autorreferencian o detectan algo que quieren incorporar o quieren eliminar. Estas herramientas son aplicables para cualquier ámbito de la vida, como les decía recién, ¿sí? Bien, la primera herramienta que traigo la denomino ser consciente de la acción, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Ser consciente de la acción. Nosotros hablamos de que los hábitos son comportamientos que ya automatizamos, ¿bien? Esta herramienta lo que propone es ir un paso antes de esa automatización, ¿sí? Porque dijimos que la automatización es una forma inconsciente de realizar esa acción. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir un paso antes y vamos a ir a la conciencia, ¿sí? El ser conscientes del comportamiento, de la acción que estoy generando y mediante la repetición consciente de esa acción, poder pasar a automatizarla y hacerla inconsciente, ¿sí? Un ejemplo que traigo acá es el caso doy un ejemplo de baloncesto, es el caso de la mecánica de tiro, ¿sí? Bueno, justamente hoy hablábamos, tal vez es algo de los que tengo más presente porque es de mis desafíos más recientes, ¿no? Mejorar la mecánica de tiro. Para hacerlo, para poner en contexto un poquito a la gente que casi todos ustedes son más de la disciplina del fútbol, en básquet, mecanizar el tiro puede requerir de 3 puntos importantes, que es encuadrar los pies, cerrar el codo y sentir los dedos, sentir el balón con los dedos, ¿bien? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es expresar, es una especie de autohabla, ¿no? De conciencia del presente, de lo que estoy haciendo en el momento en que lo estoy haciendo, y puedo generarme una autohabla, puede ser mental o puede ser hasta expresada, de decir, encuadro pie, cierro codo, siento balón. Encuadro pie, cierro codo, siento balón. En las repeticiones lo voy a automatizar de tal manera que ya no voy a decir encuadro codo, encuadro pie, cierro codo, siento balón, sino que ya va a ir fluyendo y de esa manera se va a ir automatizando, o sea, pasando a la acción inconsciente, ¿sí? Otro ejemplo que tengo acá, a ver si sirve, si no me corrigen los más expertos en cuanto al fútbol, pero bueno, es bastante aplicable a todos los deportes colectivos, ¿sí? Cuando hablamos de deportes colectivos, hablamos de que la defensa es en bloque, ¿sí?
Entonces, supongamos que lo que yo quiero mejorar como jugador es situarme en el lugar exacto, en el momento indicado, en el bloque defensivo, ¿sí? Soy un defensor por derecha y tengo la jugada principal y el balón por izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo me tengo que meter al bloque defensivo, ¿sí? Hasta ahí voy bien, puede ser que existan los bloques defensivos en fútbol. No sé si alguno me corrige, ¿sí? Si me dan el ok, sigo. Bueno, el que callo otorga. Yo voy a hablar del bloque defensivo en fútbol, ¿sí? Entonces, cuando yo me tengo que meter al bloque defensivo, para hacerlo consciente en ese momento, lo que puedo hacer es expresar. El balón está del perfil contrario, me meto al bloque. Balón perfil contrario, me meto al bloque. ¿Sí? Es como expresar y comandar al cuerpo que en esa situación yo tengo que estar en tal lugar, ¿sí? Eso es hacer consciente la acción. Y como les digo, después de las repeticiones se pasa a automatizarlo. Bien, una segunda herramienta que traigo, denominada intención de implementación, ¿sí? Muchas veces nos pasa que interpretamos, descubrimos cuál es el hábito a incorporar, el hábito adecuado a incorporar en función a lo que queremos conseguir, pero no tenemos claridad en el cómo, ¿sí? Lo que tenemos que definir es el cómo. Y lo que podemos hacer es usar una dinámica de causa-consecuencia, ¿sí? Eh, es poner, marcar y determinar un señalador, algo, un disparador, ¿sí? Que sea esa causa y que cuando sucede esa causa, sucede esa situación disparadora, yo ejecute la acción que quiero incorporar. ¿Bien? Eh, Ahí lo que estamos haciendo es marcar un acontecimiento como un indicador de que yo debo hacer la acción a conseguir como hábito. ¿Bien? Causa-consecuencia. Como ejemplo de esto, traje algo que como entrenadores capaz que les sirve o que a veces piensan en cómo puedo lograr esto, y es cuando yo quiero lograr en el equipo esa complicidad, esa unión, sinergia, ¿sí? ¿Cómo hago para que esa unión y esa complicidad y ese apoyo en un momento adverso se naturalice, se automatice? ¿Cómo hacemos para que esas miradas empiecen a ser cómplices entre nuestros compañeros, ¿sí? Esa unión de equipo que tan necesaria es, considero yo, en los momentos adversos en una situación de juego. Hay veces que apoyarnos en esa complicidad y en esa unión saca adelante algún partido, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, por ejemplo, poner como causa un momento adverso como puede ser que un compañero se caiga, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia? Todos corremos a levantar al compañero, ¿sí? Entonces, la causa vamos a ir primero pensándola como una adversidad o ese compañero caído, y como consecuencia vamos a hacer la acción de ir y levantarlo, ¿sí? Ir y apoyar a la adversidad, ir y apoyar al compañero que está caído. Eso, repetición tras repetición, puede llegar a lograr de manera inconsciente esto de apoyar al otro, de ir y levantarlo, de unirnos cuando el momento lo requiere, ¿sí? Eh, bueno, una tercera herramienta que traigo, a mi gusto, de las más efectivas y las más poderosas. ¿Por qué digo poderosas? Porque se apoyan mucho en el sentido de la vista, ¿sí? El sentido de la vista es uno de los sentidos que son más fuertes en cuanto a nuestra percepción de lo que está sucediendo, nuestra percepción de la realidad. Entonces, esta herramienta, que la llamo diseñar el entorno, eh, lo que propone es plantar señales en el ambiente para condicionar el acto que quiere incorporar, ¿sí? Es
justamente diseñar nuestro contexto, nuestro ambiente, para que de alguna manera sea facilitador y nos ayude a realizar de una manera mucho más fácil ese comportamiento que estamos queriendo, como les decía, queriendo incorporar, ¿sí? No sé para qué le dice que tienen que hacer. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el niño, ahí sí, este ejemplo lo uso mucho cuando hablo con niños, pero lo traigo también porque como nosotros como entrenadores vamos a tratar con niños, lo podemos servir para transmitirlo y para que ellos lo apliquen, que es el típico caso que, por ejemplo, un chiquito no va a entrenar porque fue castigado por no haber hecho la tarea. Entonces, de castigo no voy al club. Más allá de abrir juicio, no quiero abrir juicio de si el castigo es el correcto o no. Más allá de eso, lo que quiero resaltar es que es una realidad que ha pasado, pasaba cuando yo era chica y sigue pasando hoy mismo, lo sigo viendo en los clubes, esto de no hiciste la tarea, no vas al club. Entonces, ¿cómo podemos ayudar nosotros? Porque ya dijimos que nosotros podemos, como líderes y guías y formadores, generar un impacto en cualquier ámbito de la vida del niño. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, con esta herramienta. El niño lo que puede hacer es, supongamos que su día es, salgo del colegio al mediodía, almuerzo, hago la tarea y a las 5 voy al club. ¿Qué pasa? Entre el almuerzo y las 5 no hizo la tarea, no voy al club. Bueno, lo que podemos proponerle es que una vez que antes de almorzar llegue del colegio y que antes del almuerzo ya prepare su escritorio con el manual, con la carpeta, con lo que tenga que hacer para poder facilitarle después el cumplimiento de la tarea, ¿sí? Entonces, una vez que termina de almorzar, el niño ya tiene todo facilitado, todo el entorno diseñado para que pueda hacer la tarea, ¿bien? Entonces, de esa manera ya se ahorra uy, no armé la mochila o no tengo esto, y entonces ahí se retrasa este cumplimiento de la tarea. Bien, traje este caso porque yo considero que es muy real, que sucede, y bueno, trae beneficios en primer lugar al niño porque le estamos generando una ayuda extra deportiva y me parece, como les decía antes, que es fundamental poder abarcar también y generar un impacto en cuestiones extra deportivas. Y a la vez también se soluciona esto de que el niño no va al club porque no hizo la tarea, lo estamos ayudando y a la vez estamos colaborando para que pueda tener el compromiso y pueda sostener el compromiso de ir al club, ¿sí? Y otro ejemplo que traigo, calculo que lo conocen o han escuchado o hablado o han escuchado hablar sobre Bielsa, que él lo que propuso es tener en un club, no sé cuál de sus clubes, pero propuso tener el gimnasio entre la cancha y el vestuario, ¿sí? Diseñó el entorno, claramente. Él dijo, si alguien necesita hacer algo extra o necesita utilizar el gimnasio, que cuando salga de la cancha ya lo tenga ahí. Diseñó el entorno para que sea más fácil para el jugador pasar por el gimnasio, porque para ir al vestuario debería pasar sí o sí por el gimnasio, ¿sí? Eso es una manera de diseñar el entorno. Bien. Y acá voy a pasar a una cuarta herramienta que un poquito anticipé antes, que es esto de cómo sostenemos para generar este proceso de incorporación de hábitos, cómo sostenemos en el tiempo un hábito que vemos que no nos da esa satisfacción, esa recompensa en el presente, pero sí, por más que sepamos que la vamos a ver en un futuro, ¿cómo hacemos para sostenerla hoy? ¿Sí? Bueno, esta herramienta se llama recompensa a corto plazo. Y lo que tenemos que hacer es lograr una satisfacción con un premio inmediato para poder sostenerla en el tiempo, como decía, ¿sí? Tenemos que encontrar algo, ese premio sano, obviamente, que nos dé esa recompensa inmediata, que nos dé esa satisfacción, ese gustito a poder otra vez repetir ese comportamiento, ¿sí?
quiero resaltar esto de sano porque, por ejemplo, si nuestro objetivo es levantarnos más 1 hora antes a la mañana y como recompensa inmediata me levanto 1 hora antes porque me hago un desayuno de campeón, como se dice, y me como una torta, no es negocio. Yo creo que no es negocio, ¿sí? Porque no es algo sano, ¿sí? Sino en buscar esas cuestiones que también nos ayudan y que sí nos dan satisfacción inmediata y empezar a asociarlas con este comportamiento, ¿sí? Eh, Hay veces que podemos hacerlo con esta secuencialidad de decir cumplimiento, premio, o hay veces que también lo podemos hacer en simultáneo. Genero la acción que quiero incorporar en simultáneo con otra cosa que me genere esa satisfacción. Bien, les voy a dar un ejemplo de cada cosa. Acá traje un ejemplo. Bueno, les voy a dar este ejemplo a ver si estamos más en tema, y ahí ya nos ponemos también un poco actualizados, ¿no? Con lo que es hoy la tecnología aplicada al deporte, ¿sí? Hoy por hoy, la tecnología, el análisis de datos, llegó para quedarse, se utiliza mucho, se utiliza cada vez más, y hay veces que como entrenadores es algo nuevo y capaz que nos genera un poco de resistencia meternos en este mundo, ¿no? Somos muy capaces de la escuela de yo soy entrenador en cancha y ya, y es una herramienta y es una tendencia que tenemos que tomar, ¿no? Esto de la tecnología en el deporte. Videoanálisis, aplicaciones, análisis de estadísticas. Bien, entonces supongamos que como entrenador lo que quiero hacer es incorporar el uso, ¿no? Aprender el uso de tal herramienta que lo tengo que hacer en la compu. Bien, ¿qué puedo hacer? Asociar el uso de la computadora, en principio, para practicar y aprender esta herramienta nueva, esta aplicación nueva de análisis de estadísticas, por ejemplo, y luego que hago 1 hora de aprendizaje de una clase o del uso, de la práctica de este sistema nuevo, veo una serie, ¿sí? Veo ese capítulo de la serie que estoy siguiendo. Entonces ahí lo asocio con, che, quiero ver tal serie o voy por tal capítulo. Bien, agarro la compu, practico un poco y después de practicar me veo el capítulo. Y ahí voy incorporando, ¿no? Y genero esta adherencia de agarrar la compu para utilizar el sistema nuevo que me va a servir para después estar siempre actualizado en el deporte, ¿sí? Y también cuando hablo de estas recompensas en simultáneo, acá les doy un ejemplo propio, es un hábito que estoy intentando aplicar ahora, que es, por ejemplo, así como les contaba, que yo tengo entrenamientos obviamente oficiales con mi equipo y también tengo entrenamientos personalizados, ¿no? Con profes personalizados tanto en cancha como en gimnasio. Todavía tengo huecos y tengo cancha disponible para ir y seguir haciendo algunos entrenamientos más, pero no tengo quien me acompañe, no tengo un entrenador o no tengo una compañera que pueda estar disponible para entrenar conmigo. ¿Qué pasa? Yo como jugadora, con una pelota y con una cancha, puedo hacer un montón de cosas sola, ¿sí? Puedo entrenar el dribbling, definiciones bajo el aro, puedo hacer un montón de cosas, pero me cuesta un montón al día de hoy ir sola a hacer ese entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que me propuse ahora? Y en simultáneo, como les decía, me gusta escuchar entrevistas. Bueno, auriculares, alguna entrevista, y entonces cuando digo, uy, encontré algo que quiero escuchar, bueno, listo, eso lo voy a escuchar mientras hago este entrenamiento sola, que tanto me cuesta hacer sola, ¿sí? Entonces ahí estoy generando una recompensa inmediata que es escuchar la entrevista que tanto quiero escuchar, pero lo hago en simultáneo a algo que me está costando hacer, que es ir y entrenar sola, ¿sí? Bien. Y por último, ya para ir cerrando con toda esta exposición, la última herramienta que traigo hoy es medir el progreso, ¿sí? Medir el progreso significa registrar nuestros comportamientos, ¿sí? Poder tomar conciencia del avance que estoy teniendo en este proceso de incorporación de hábitos. Acá
aparte de poder registrar nuestros comportamientos, ¿no? De empezar a tener conciencia en si estoy avanzando o no, en empezar a ver si tengo que cambiar algo, reconfigurar algo, reforzar, eliminar, aparte nos va a ayudar en el autoconocimiento, que es tan importante como veníamos hablando, y después en el autocontrol y en la autonomía. ¿Bien? Esto de tener conciencia de nuestros comportamientos y registrarlos a la larga nos va a enseñar a que somos nosotros los responsables y dueños de lo que hacemos, ¿sí? Y eso también ustedes ténganlo presente como entrenadores a la hora de inculcarle o transmitir enseñanzas a sus jugadores. Cada persona tiene su tiempo. eh, y cada persona es responsable de sus propios actos, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer como líderes, como guías, es brindarle todas las herramientas que tenemos, es siempre dar lo mejor de nosotros, es siempre estar al servicio de nuestros deportistas. Y después cada deportista hará ese clic, ¿viste? Cuando hablamos de cuando le cae la ficha, cuando genera, cuando realmente la predisposición es firme y el deportista quiere cambiar. Eso es una cuestión muy personal y cada persona, como les digo, tiene su propio tiempo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es brindarle todas estas herramientas y después tener la paciencia y la convicción de que nosotros dimos lo mejor, que nos preparamos para guiarlos y que después siempre vamos a estar ahí para lo que necesite el jugador, pero también darle esa libertad, ¿no? Y esa autonomía para que cada jugador genere su propio camino y se desarrolle y genere su propia responsabilidad en cuanto a los actos que haga, ¿sí? Así que bueno, con esto estamos terminando este, este, esta exposición. Por último, para abrir rueda de comentarios, de consultas, lo que deseen, alguna devolución, lo que les quiero recomendar, les dejo acá, si quieren mientras vamos hablando, y acá les dejo eh, y mi contacto, ¿no? Donde podemos hablar, cualquier duda o lo que quieran transmitirme o seguir alguna devolución, ¿sí? O sugerencia, bienvenido sea, ahí están mis contactos. Y bueno, también dejo acá 3 libros que, bueno, a mí me fueron de gran ayuda en todos estos años, en el proceso de conocerme, en la construcción de hábitos, que, bueno, uno se llama Hábitos Atómicos y Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Son 2 libros que son muy interesantes, hablan, dan herramientas de este tipo, varias de estas herramientas que yo vengo a proponer salen de estos libros, son muy recomendados a nivel mundial. Y bueno, también traen algunos testimonios, ejemplos muy claros, muy cotidianos, muy terrenales que uno los puede llegar a identificar, a tomar como propios y poder aplicarlos. Y un tercer libro que se llama La empresa emergente, de Rafael Echeverría, que es uno de los padres del coaching ontológico. Eh, y bueno, a mí me sirvió mucho y lo que le propongo, si bien es un libro que tal vez no es tan afín al deporte, tiene 2 o 3 capítulos muy interesantes porque justamente habla de esto que veníamos hablando del nuevo líder, ¿sí? Acá toma perspectiva de la evolución del tiempo y de las necesidades de la persona y bueno, y lo que tiene, cómo se tiene que reinventar un líder y cuáles son las facetas nuevas que tiene que tener un líder a la hora de justamente desarrollarse como líder, ¿no? Así que, bueno, con esto voy finalizando y bueno, soy todo oídos, o lo que quieran compartir o consultar, a bienvenido sea. ¿Dejo de compartir pantalla o necesitan esto? ¿Alguno quiere copiarlo o algo? ¿Me avisan? Te consulto, Rocío. Rafael Echeverría es el director de la Escuela de Coaching Ontológico hoy, ¿no? Sí. De la LAC, ¿no? No sé las siglas. Sé que yo, por ejemplo, estudié en la Universidad Siglo XXI, la carrera, y hay
cursos de coaching ontológico, que bueno, los tengo ahí pendientes, y sí los profesores que dan esta carrera, diplomatura de coaching ontológico, un taller, curso, no lo tengo bien claro, se basan y han estudiado con Rafael Echeverría. Y bueno, son libros de Rafael Echeverría que están muy recomendados en las en las materias más blandas de la carrera de recursos humanos. Y sí, no, me parece que yo me recibí en esa escuela, por eso, la escuela de la... Sí, es Ah, como el padre del coaching ontológico. Así sí, que A mí me quedó, si querés dejar de compartir, me parece que sería bueno que todos abran la cámara, sigamos entrando en bárbaro. la recta final. Ahí vamos. Me quedó, tiraste un tema que realmente, que no quiero ser el único que hable, pueden preguntar todo, ¿eh? Y Andrés también preguntó, pero bueno, los alumnos más que nada, que luchan a diario con esto que planteaste, que yo también lo planteo, cuando le digo, presentémonos en la lucha, en la pelea, con la familia, con los padres más que nada, hacerle entender que el deporte es parte de la educación, y que porque no hacen la tarea no van a la práctica, ¿no? Sí, Y esa lucha yo siempre digo, ¿viste? Y hago un cuadrito de hora, ¿viste? ¿Cuántas horas están con nosotros, somos los entrenadores en la semana? Están 5 horas como mucho entre el entrenamiento y la práctica del partido. ¿Cuántas horas están en la escuela? ¿Cuántas horas están en la casa? Yo le saco la cuenta, ¿viste? Y digo, ustedes preséntense con la familia, con los padres, a hacer entender esto, que se dan cuenta que las horas que están en el deporte, digamos, reglamentado, en el juego reglamentado, son mínimas con respecto a todas las horas que le dedican a todo lo demás. ujú, Entonces te digo, por eso me viene a la memoria lo que vos trajiste, porque a veces no hay que convencer a los nenes o las nenas o a los adolescentes, sino convencer a los padres, ¿no? Porque sí, aparte muchas veces, que otra cosa que he notado, y yo soy padre, y es una pelea permanente, que a veces es una excusa. El que no tiene ganas de ir es el padre, a acompañar al hijo o a la madre. Entonces, esa pelea, esa herramienta que vos aportaste, la verdad, me parece interesantísima. sí. Y, y yo siempre digo, la pelea está perdida, ¿no? La pelea está Sí, perdida porque vos te presentás a la pelea, está perdida, pues, pero bueno, pero no hay que dejar de presentarse. claro. Sí, a mí me gusta cuando se presentan estas situaciones, eh, darles un giro y verlas como oportunidades, ¿sí? Yo creo que el trabajo que tienen los entrenadores es muy importante, pero es un privilegio a la vez y lo tenemos que tomar ese privilegio con mucha responsabilidad. Tenemos 2 horas a la semana con los niños. Bueno, el impacto que podemos generar en ellos en esas 2 horas es infinito, ¿sí? Así como decía, el impacto vamos a generar, nuestro objetivo tiene que ser que ese impacto sea de calidad, sea bueno, y como también decía recién, cada persona tiene su tiempo. Tal vez hay cosas que me ha pasado a mí en carne propia de que con el tiempo crecí y realicé un clic, me cayó la ficha de algo y ahí me acuerdo de lo que me dijo mi entrenador cuando, por ejemplo, era infantil, ¿sí? Entonces, capaz que en ese momento uno no toma dimensión de lo que está recibiendo, pero queda, ¿sí? Es información que queda. Entonces, en el momento que sea indicado, esa información decanta, ¿sí? Entonces, tenemos 2 horas, bueno, vamos a darle 2 buenas horas de calidad en todos los aspectos, ¿no? En lo deportivo, como dije, no hay que perder la importancia de lo netamente deportivo, pero vamos a darle esas 2 horas de calidad también en lo personal, si nos tocan 2 horas, ¿sí? Obviamente, no somos los responsables al 100% de la crianza o la formación de esos niños, pero tenemos el privilegio de por lo menos tenerlos 2 horas a la semana, ¿sí? Y bueno, y tomarlas esas 2 horas y dar lo mejor de nosotros. Si Sí, alguno tiene. coincido ¿Sí? plenamente. Sí. Dale, aquí están hablando, pregúntame. Gaby,
Hola Rocío, buenísima tu exposición, gracias. Gracias. Hay un montón de conceptos que aclaran un montón de cosas y hay un montón de cosas que le transmitimos más que nada a los chicos de están cursando primer año, que es el arranque, y de cómo trabajar con lo más preciado que tenemos, que son los hijos de alguien, ¿no? Que nos den la confianza de trabajar con sus hijos. Así que todo esto que contaste, y de empezar a generarle hábitos, en nuestro caso en el deporte, que después se les van a transmitir en la vida diaria, es lo más importante. Y hay otra cosa muy importante que yo siempre digo, que las cosas que vos le transmitas a un adolescente o a un niño en las edades tempranas no se las olvidan más. Entonces hay que trabajar con muchísima responsabilidad con respecto a este tema, ¿no? Que no es menor. Después, si aprenden a jugar a la pelota o no, es un juego. Pero hay cosas que tienen que quedar claras y que les podemos transmitir, que son experiencias que le van a quedar para toda la vida, ¿no? Una reflexión para cerrar un poquito lo que estuviste hablando, que está muy, muy bueno. Sí, Gracias. bueno. Bárbaro, gracias, Javier. Sí, coincido plenamente. Tal cual. Rocío, otra vez. No, la verdad Ok. que muy interesante. Me sirve también me sirvió, mejor dicho, eh, como guía, que me parece que entonces voy bien, ¿no? Por el camino que voy. Y coincido también con lo que decía Javi, ¿no? De tener el privilegio de trabajar con los hijos de otras familias, hijos o hijas. Pero esto para nosotros, ¿no? El que podamos brindarle al futbolista o al deportista que sea consciente de la acción, de la intención, de la implementación, del diseñarle el entorno, de la recompensa a corto o a largo plazo, que por lo general es a largo plazo, y esto de poder tener una métrica de análisis respecto al progreso. Yo digo siempre que cuando nosotros empezamos a trabajar, cuando arranca el año, venimos post verano, post fiestas, donde las energías están a tope, pero después empieza la competencia y muchas veces eh, no es como nosotros queremos y llega el invierno en donde cuesta todo un poco más, donde las fuerzas cada vez se caen y demás, pero lo que tenemos que tratar siempre es de que el entrenamiento sea igual. Más allá de que el resultado muchas veces sea adverso, estos hábitos, ¿no? De entrenador, de llegar primero, de irse último, de tener siempre preparado media hora antes el espacio para que el jugador llegue y reconozca lo que va a hacer, el tratar de brindarle todo como profesional, el no dejar de estudiar, de leer, de escuchar, de que la información que podamos dar, nosotros seamos conscientes de esa información, eh, me da a reflexionar, y esta presentación, por sobre todo, en los hábitos nuestros, como en este caso, ¿no? Hablando como entrenador, de nuestro rol, ¿no? De los hábitos que tenemos que tener nosotros para después poder exigir o enseñar hábitos a los jugadores o jugadoras o deportistas. Así que nada, te agradezco y excelente la presentación. Bueno, muchas gracias. Y mira, ahora con lo que hablabas, cómo lo enlazo con lo que hemos hablado sobre modelos mentales, ¿no? Sobre experiencias y de tener esa capacidad de adaptación y ser flexibles en estas planificaciones que, por ejemplo, vos bien nombrabas que uno hace a principio de año. En principio, cuando pasa esto de que en invierno se empieza como a pinchar la situación, ser flexibles, buscarle la vuelta, adaptarnos, reinventar, reestructurar si hay algo que reestructurar. Bueno, eso nos da
el tener muchos recursos, ¿sí? El tener esto de los modelos mentales, ¿no? De tener más recursos para poder desenvolvernos de la manera adecuada en esos momentos. Y por otro lado, claramente se nota que ya has pasado por estas experiencias de que en invierno se pincha, eso todos los que hemos pasado por calendarios largos de temporada, sabemos que hay en un momento en que la cosa se empieza a desinflar. Entonces ahí es donde a través de esas experiencias vos ya estuviste atento a eso y ya lo pudiste incorporar, ¿sí? Entonces ahí ya es algo más que tenés en tu cabeza, que es esa concepción de que hay en un momento que la cosa puede desinflarse, ¿sí? Eso ya es estar atentos y tener esa capacidad de ver esa situación como una instancia de aprendizaje, como hablábamos recién, ¿sí? Entonces, ahí también algo como para resaltar en que vas por buen camino, estuviste atento a esa situación y bueno, ya la tenés incorporada como una herramienta más o como una circunstancia más que puede pasar. Espectacular. Gracias. No, gracias. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta o A duda. mí me queda una última reflexión que no sé si los alumnos quieren preguntar algo o aportar algo. Yo también Tengo quería felicitarla. dale, dale, Guille. No, simplemente felicitarla, Rocío. La claridad de la exposición, el análisis, el comentario. Y como alumno de la cursada, estamos en una etapa de aprendizaje. Seguimos formándonos. Así que simplemente eso. Felicitaciones. Muy buena. Muchas gracias, Guillermo. Te quiero traer una experiencia que me queda siempre con una frase, una cosa que pusiste acá, dice, diversidad y adaptación, ¿no? Diversidad y adaptación. Eh, Entrenador experto adaptativo. Por ahí queda como nada, ¿viste? Queda en el aire. Y a mí me trajo a la memoria, allá por el año 2005, me tocó ir a trabajar a Venado Tuerto, a un club del interior, y yo había trabajado 15 años con infantiles y juveniles, ¿no? Y y un día me dice, una mamá me dice, la verdad me dice, es increíble lo que vos haces con los jugadores, me dice. Yo no, de movida medio me asusté, ¿viste? Porque pensé que me estaba retando, me estaba llamando la atención para mal. Me dice, pareces el maestro rural, me dice. Maestro. Puede ser que sepas un poco de todo, me dice. Y se resfrió, se golpeó, para todo tenés una respuesta, me dice. Y la atención que vas logrando en los jugadores, dice, la atención, y después vienen acá y transmiten el comentario. Dice, claro, y a mí ¿qué me trae después? Que lo que vos también dijiste, ¿no? A mí me ha tocado trabajar al lado de maestros que te van enseñando y me queda, y esto va para los jóvenes que están empezando, que por ahí quieren trabajar en primera ya, ¿viste? Quieren trabajar en primera ya, Javi? Quieren ir ya a primera, Andrés? La venimos remando hace rato. Timoteo decía, Timoteo Rigor, ¿no? Un técnico ya está fallecido, decía que para trabajar en primera, trabajar primero 3 o 4 años juveniles, infantiles, donde tenés que resolver 1000 problemas. Pues después en primera está todo resuelto. Y yo creo que lo mío tenía mucho que ver con eso, ¿no? Con saber un poquito de todo sin saber a veces de escuchar, a veces de lo que la experiencia de vida, lo que te pasó, y cómo los padres asimilaban la diferencia mía como entrenador con otros entrenadores que habían tenido en el pueblo donde vivían ahí, de que siempre estaba la respuesta, ¿no? Y que excedía lo futbolístico, iba más a todo esto que vos estás marcando. Por eso que a mí me parece interesantísimo lo que trajiste, Rocío, y lo que trajo Andrés y Javier, ni hablar, ¿no? Pero digo, la curiosidad que tenemos que tener nosotros como líder, y también decir, y lo traigo de vuelta a César, que le debe estar sonando los oídos, el viernes dio un taller allá en el complejo muy bueno, cuando no sé, Exacto. Exacto. no, también no es que sabes todo, a veces no sabes, ¿viste? Y bueno, no sé, aguantame que me abrigo, que consulto, pregunto, y eso también tiene que ver
con el líder, ¿no? Tiene que Totalmente. ver con el líder, con nosotros decir, no, pará, hasta acá llegué, ¿viste? Déjame ver cómo averiguo, ¿no? Y no creerse que uno se la sabe toda, ¿no? Tal cual. De hecho, bueno, hoy por hoy, por suerte, también está bastante inculcado el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Sabernos, amigarnos de ese no sé y también apoyarnos en otros profesionales, ¿sí? Ahora como los planteles, los cuerpos técnicos han crecido y ya tenemos expertos desde un coach a un nutricionista, a un psicólogo, ¿sí? Hay preparador físico, pero hay kinesiólogo también. Entonces, cómo apoyarnos, cómo estar amigados, como les digo, de ese no sé, ¿sí? Como bien decís vos. Eso también marca la humanidad del líder, ¿sí? Y contagia y acorta distancias con los jugadores, eso de mostrarse abierto a querer aprender y a mostrar que uno no sabe todo, ¿sí? Tal cual, coincido. Cristina, te toca a vos ahora, vamos cerrando. Yo escucho todo, muy bien, muy lindo. Un placer escucharla, Rocío, escucharlo a ustedes. La verdad que cada uno desde su lugar ha aportado un montón, ¿no es cierto? Me pareció interesantísimo todo lo que ella trajo y además que el material que ella nos aportó sirve para los de primero, para los de segundo, para los proyectos, ¿no? Vamos a tener en la clase de mañana para seguir comentando todo esto, ¿no? Le agradezco a Rocío y les agradezco a todos los que hoy participaron, profesores, ¿no? Que también han venido y alumnos. La verdad que esto es un orgullo para mí, ¿no? Escucharla a Rocío y también un orgullo para la escuela, ¿no es cierto? Que crezca de esta forma, la verdad. Totalmente Así de que, acuerdo, Cristina. Sí. sí, Es sumar sí, una herramienta más, sí, un sí, sí. instrumento más a todos nosotros. Bueno, a Andrés Ramos, a Rosana Risi, a Javi Galati, que estuvieron presentes, los profes, bueno, vos ni hablar, a los alumnos, a Sí, Cristina por sí. la gestión, por sumar a Rocío al estado de los profes, a Rocío por transmitir tu experiencia hacia todos nosotros. Si alguno no tiene más nada que agregar, damos por finalizada la reunión. Y, Bien. y yo, al que tenga cámara, le invito a abrir los micrófonos y le damos un aplauso a Rocío, porque si no parece que estamos Ah, claro. No, muchas nada gracias. Muchísimas gracias. La verdad que es un honor formar parte bueno, de esta escuela y estoy agradecida en cómo me han abierto las puertas. Así que nada, aquí estoy para los chicos, para todos los entrenadores, para lo que necesiten. Y bueno, la verdad que nuevamente agradezco. Es infinita mi alegría de hoy. Así que gracias. Bueno, nos vemos próximamente, Rocío. Besos para todos. Próxima. A uno nos vemos mañana en clase, con otro nos veremos la semana que viene en la Buenas práctica, seguro. noches. Buenas noches. Buenas Chao, noches. buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buena vida, Adiós. buena vida. Gracias. Nos vemos. Muchas Linda gracias. noche con todos. Hasta Gracias. luego. Todos. Buenas noches. Adiós. Chao, buenas noches. Chao, chao.